Bienvenidos a un nuevo video en Descubre la Historia. Hoy vamos a transportarte a una época llena de intriga y asombro, por lo que en este video conocerás algunos de los datos más interesantes sobre la Edad Media, desde caballeros y castillos hasta las prácticas médicas medievales. Así que ponte cómodo para que nos acompañes a realizar un viaje fascinante a través de los siglos. Caballeros y justas en la Edad Media. Durante la Edad Media, los caballeros y las justas eran una parte icónica de la cultura y la sociedad. Los caballeros provenían principalmente de la nobleza, aunque también podían ascender a través de actos heroicos en el campo de batalla. Los caballeros llevaban armaduras pesadas, montaban a caballo, especiales por supuesto porque eran caballos de guerra, y usaban una variedad de armas como espadas, lanzas y arcos. Participaban en justas y torneos, demostrando su destreza y habilidades en el combate. Con el paso del tiempo, la importancia de los caballeros disminuyó a medida que la sociedad medieval evolucionaba. Sin embargo, su legado perdura en el imaginario popular como símbolo de valentía, honor y nobleza. Animales exóticos. Durante la Edad Media, la llegada de animales exóticos a Europa causó gran curiosidad y asombro entre la población, y no era para menos, ya que estos animales eran desconocidos para la gente que vivió en aquella época, pues venían de lugares tan lejanos como África y Asia, aunque también de otras partes del mundo, por lo que eran considerados como verdaderas rarezas, logrando despertar el interés de la aristocracia, quienes los exhibían como símbolos de poder y obviamente de riqueza, porque era muy caro traerlos desde tierras tan lejanas. Entre los animales exóticos más populares en la Europa medieval se encontraban los elefantes, leopardos, jirafas y algunas aves tropicales que eran traídos por comerciantes y viajeros. La peste negra en la Edad Media. Durante el siglo XIV, Europa fue devastada por una pandemia conocida como la peste negra. Esta enfermedad, causada por la bacteria Yersinia pestis, diezmó entre el 60 y el 30% de la población, convirtiéndola en uno de los momentos más mortales de la historia. Los síntomas de la peste negra incluían fiebre alta, escalofríos, fatiga extrema, dolores musculares y la formación de protuberancias llenas de pus en la piel, conocidas como bubones. La tasa de mortalidad entre los infectados era extremadamente alta, llegando a niveles del 60 y el 70%. La peste negra tuvo un impacto profundo en la sociedad medieval, cambiando la vida de millones de personas y dejando una marca indeleble en la historia europea. ¿Qué otras situaciones similares a estas conoces en la historia de la humanidad? No dudes en compartir tus conocimientos con toda nuestra comunidad en los comentarios. Y no olvides suscribirte para más contenido histórico. Universidades medievales. ¿Sabías que algunas de las universidades más antiguas del mundo fueron fundadas durante la Edad Media? Universidades como la de Bolonia en Italia y la de Oxford en Inglaterra datan de esta época y han sido fundamentales en la historia de la educación superior. Las universidades medievales se caracterizaban por su enfoque en la enseñanza de las artes liberales, que incluían gramática, retórica, lógica, matemáticas, geometría, astronomía y música. Además, estas instituciones desarrollaron un sistema de estudios basado en la enseñanza y la investigación, en el que los estudiantes debían superar diferentes niveles académicos para obtener sus títulos. Juegos de mesa en la Edad Media. Los juegos de mesa en aquella época eran una forma popular de entretenimiento, especialmente entre la nobleza y la clase alta. Juegos como el ajedrez, las damas y el backgammon eran comunes en los hogares medievales y proporcionaban horas de diversión y estrategia. Los juegos de mesa en aquella época no solo eran una forma de entretenimiento, sino que también eran una forma de enseñar habilidades importantes como la estrategia,
la lógica y el cálculo. Papel higiénico en la Edad Media. Las prácticas de higiene personal eran muy diferentes a las que conocemos hoy en día. La falta de conocimientos médicos y el bajo nivel de desarrollo sanitario hacían que el cuidado personal y la limpieza fueran relegados a un segundo plano. En esta época, el papel higiénico tal y como lo conocemos hoy en día no existía. En su lugar, se utilizaban diferentes métodos para limpiar y mantener una apariencia pulcra. Uno de los más populares era el uso de telas suaves, como lino o algodón, que se mantuvieran especialmente limpias para que pudieran reutilizarse. Sin embargo, esta práctica estaba reservada a las clases más altas de la sociedad, ya que el acceso a estas telas era costoso. Y tal vez te estés preguntando, bueno, ¿y qué hacía el resto de la población? Pues bueno, ellos tenían que conformarse con opciones más rudimentarias. Por ejemplo, esas personas utilizaban hojas de plantas, musgo, paja o incluso algunas pieles de animales. Baños públicos en la Edad Media. Aunque la higiene en la Edad Media no era tan avanzada como lo vimos en el punto anterior, los baños públicos eran una realidad en algunas ciudades, pues estos baños eran utilizados por los ciudadanos para mantenerse limpios y saludables, y eran una parte importante de la vida cotidiana en la Edad Media. Además, en la actualidad se sabe que en París, alrededor del año 1200, había alrededor de unos 32 baños públicos, según la historiadora francesa Regine Pernoud, inodoros en castillos medievales. A pesar de que hace un momento hablamos en otros puntos sobre la higiene y el mal saneamiento que tenían en la Edad Media, había casos muy particulares, pues en algunos castillos de aquella época se habían logrado equipar sistemas de desagüe y alcantarillado que permitían la gestión de los desechos humanos, aunque el desagüe y el alcantarillado no eran como los conocemos hoy en día. Si bien, en muchos otros casos, los inodoros eran diseñados como pozos o fosas sépticas que estaban ubicados en áreas específicas dentro del castillo. Manuscritos iluminados en la Edad Media. Los manuscritos iluminados en la Edad Media son una forma de arte y expresión cultural única que floreció en Europa durante ese tiempo. Estos manuscritos, también conocidos como manuscritos iluminados, eran libros hechos a mano que contenían textos religiosos, literarios o históricos, decorados con elaboradas ilustraciones y ornamentos pintados a mano. Hoy en día, muchos de estos manuscritos se conservan en museos y bibliotecas de todo el mundo, donde continúan asombrando a los espectadores con su belleza y su atención al detalle. Durante la Edad Media, los médicos empleaban una variedad de tratamientos y prácticas que incluían la sangría, el uso de hierbas medicinales, amuletos, oraciones y rituales. A pesar de las limitaciones en la comprensión científica, los médicos medievales realizaron avances significativos en la cirugía, la farmacología y la anatomía, sentando las bases para el desarrollo futuro de la medicina. En resumen, podemos decir que la medicina medieval fue un periodo crucial en la historia europea en la que se produjeron avances significativos en el conocimiento médico, aunque marcada por la superstición y una comprensión limitada de la ciencia. La medicina medieval sentó las bases para el desarrollo futuro de la medicina moderna.